Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y también haremos un trabajo con ella. No es una frase de Benjamín Netanyahu, es una frase de Donald Trump para decir que Estados Unidos quiere tomar aparentemente el control del territorio del enclave palestino. Esto es inédito, una frase inédita porque ya sabíamos de las intenciones de Estados Unidos de apoyar a Israel, pero no de controlar la Franja de Gaza. Claro, algo que llega en una conferencia de prensa que acaban de dar en Washington, Trump junto a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y Trump lanza esta idea totalmente sorpresiva de que ese territorio pueda ser controlado ahora por los Estados Unidos. Es difícil todavía evaluar si esto es una propuesta seria, Carlos, o más bien otra de las provocaciones de Trump, que en los últimos días ha dicho que quiere anexar Groenlandia, que es un territorio de Dinamarca, quiere quedarse con la zona del Canal de Panamá, que es territorio soberano de Panamá, por cierto. Ha dicho también una y otra vez que quiere que Canadá se convierta en un estado de los Estados Unidos y ahora dice que Estados Unidos controlaría, por lo tanto, un sector totalmente ajeno a su territorio, por cierto, como es la Franja de Gaza. Claro, el problema de este afán expansionista en este caso es que se trata de un territorio que está en un proceso de alto al fuego muy delicado. Ya están hablando de esta segunda etapa del alto al fuego, pero en medio de eso Trump dice incluso que debe ser desalojada la Franja de Gaza, que los palestinos que viven allí deben ser trasladados a Egipto, a Jordania. Por lo tanto, hay muchísimas dificultades ahora para que estas negociaciones entre Hamás e Israel puedan seguir su curso de manera normal como hasta ahora lo habían hecho. Y esta vez es Trump, efectivamente, el que pone estas trabas aparentemente más allá de las intenciones que tenga. Además, Netanyahu en la reunión dice que le parece una buena idea. No sabemos si esto fue conversado previamente o es algo con lo cual también Donald Trump lo sorprende. Recuerda que el año pasado, Carlos, un yerno de Trump había dicho que le parecía que la Franja de Gaza podía ser una muy buena propiedad inmobiliaria porque quedaba al borde del mar. Exacto. Declaraciones que fueron, por cierto, causaron mucho enojo a nivel mundial. Pero ahora es el propio presidente de Estados Unidos, ya no sencillamente un particular, quien hace esta declaración marcando entonces un territorio como algo que pudiera ser conquistado por Estados Unidos. Sí, exactamente. Y además, en una conversación donde Netanyahu dice, bueno, la segunda fase de este alto el fuego, de todas maneras incluye destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Suben la apuesta. Claro, Netanyahu se siente en confianza ahora, dado la posición que está tomando el propio Donald Trump en torno a este conflicto. Habrá que ver qué ocurre más adelante. Y recordar una vez más, Carlos, estamos hablando de un territorio donde viven cerca de 2 millones de personas que tienen allí sus hogares. Muchos de esos hogares, por cierto, han sido destruidos, han debido moverse dentro de la propia Franja de Gaza buscando un lugar donde estar, pero es un territorio que es el hogar de millones de personas hoy en día. Exactamente. Vamos a cambiar completamente de tema. Cualquier información obviamente la vamos a estar actualizando y vamos a pasar a revisar lo que sucede con los aranceles anunciados por los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que hoy día empezaban. México, Canadá y China estaban en la lista de países afectados. México y Canadá con un 25%, China con un 10% adicional a los aranceles que ya pesaban sobre las importaciones hacia Estados Unidos desde ese país. Sin embargo, los primeros dos países, México y Canadá, llegaron a acuerdos y estos aranceles no se van a imponer por ahora. Sí va a suceder y ya ha comenzado contra China, donde se aplica este arancel adicional del 10% justamente. Esta es la declaración de Donald Trump a través de la red social Truth Social, justamente su red social, donde dijo que esto se hace a través de la ley de poderes económicos que tiene también el presidente de los Estados Unidos. Además de los aranceles, China respondió justamente porque a partir del 10 de febrero va a comenzar también a aplicar aranceles adicionales, es decir, del 10 al 15% sobre una serie de productos estadounidenses, incluyendo carbón, gas natural, petróleo, equipos agrícolas y vehículos de altas emisiones. Lo decíamos, 10 de febrero en cuando empiezan a regir en un intento de contrarrestar también los gravámenes del 10% aplicados por Estados Unidos. Además, también intensificó, quiero decir, su ofensiva económica con nuevas restricciones a la exportación de minerales estratégicos como el tuxteno, el telurio, el bismuto, el molibdeno y también el indio, fundamentales para las industrias tecnológicas como el desarrollo de semiconductores y también de chips. Y eso también podría afectar, por ejemplo, no solo la tecnología estadounidense,
sino que también todos los productos tecnológicos que consumimos desde ese país alrededor del mundo. Un tema que vamos a analizar a continuación justamente con Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de México, para que vayamos desgranando también lo sucedido con un México que hoy día al menos ya no tiene estos aranceles suspendidos por al menos un mes. Víctor, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. A ver, Víctor, ¿cómo se toma esta noticia de las suspensiones primero en México? Sobre todo para temas bien importantes como es la seguridad, debido a que este acuerdo incluye que, por ejemplo, va a haber un reforzamiento de la seguridad de la frontera norte de México con Estados Unidos y también que podrían empezar otras operaciones. Ya hubo detenidos, por ejemplo, de carteles en México. Bueno, la noticia fue recibida con cierto alivio por los mercados financieros de este lado de la frontera, aunque la realidad es que la crisis no está por completo resuelta. Este es el modus operandi que ya hemos experimentado de la política exterior de Donald Trump, donde incluso cuando se llega a algún acuerdo o alguna resolución de la crisis no se anuncia de esa manera y de hecho la pausa ahorita para los aranceles aplicables a Canadá y Estados Unidos en principio solamente está fijada para 30 días y en ese sentido bien podría ocurrir que a principios de marzo nuevamente tengamos esta conversación. La realidad es que aunque el empaquetado o el pretexto narrativo de estos aranceles en el caso mexicano se narra desde una perspectiva de seguridad, la realidad es que el meollo de la discrepancia es eminentemente comercial y es una agenda que Trump ha impulsado en su electorado, incluso desde antes cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí sí hay que ser un poco escépticos. Claro que hay preocupaciones de seguridad, sobre todo por el tráfico de fentanilo, pero esta cuestión es eminentemente comercial y se resolverá en los canales diplomáticos y comerciales desde un punto de vista estrictamente de utilidad y de dinero. Ahora, usted dice, es netamente comercial, entonces, ¿por qué las conversaciones y los acuerdos llegan a que haya una mixtura de temas? De que se tenga que reforzar justamente con 10.000 miembros de la Guardia Nacional de México la frontera norte de ese país para resguardar, por ejemplo, el paso de migrantes. ¿Por qué se habla de lo que es, según dijo Estados Unidos, la exportación desde México del fentanilo justamente y el desarrollo del consumo de esa droga en ese país? Algo que debería ser 100% económico y que además no conviene a ninguno de los países afectados. Bueno, los temas se están presentando uno junto con el otro porque Donald Trump, dentro de la serie de órdenes ejecutivas que firma en las primeras horas de su presidencia, uno de ellos es precisamente la declaración de un estado de emergencia, al menos de 2 estados de emergencia que incluyen temas de seguridad y de migración en la frontera con México, siendo la orden ejecutiva más importante aquella que designa a los cárteles mexicanos, no solo los mexicanos, sino también algunos de Centro y Sudamérica como organizaciones terroristas, y también uno junto pegado con el otro que el acuerdo con Canadá para retirar estas medidas, estos aranceles, fue entre otras cosas que también se sumaran a la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas. Pareciera que en este momento Estados Unidos está articulando una suerte de coalición, igual como en su momento se articuló para las intervenciones militares de Irak y Afganistán. Es un consenso internacional sobre narrar este fenómeno en particular como terrorismo. Y además no hay que olvidar que, digamos, aunque fue una nota un poco secundaria, también Ecuador se sumó a los aranceles a México con aranceles impuestos del 28% y que también Ecuador en fechas recientes, después del asesinato de su candidato a la presidencia, declara a los cárteles en Ecuador como una amenaza militar y como un fenómeno de narcoterrorismo. Víctor, ¿cómo se ve un sobrevuelo que hizo un avión estadounidense no sobre el espacio aéreo mexicano, sino que lo hizo en una zona de economía exclusiva justamente de México, en la zona de Baja California, y que incluso dio vuelta a la zona de Baja California como una especie de monitoreo y se habla de un avión de inteligencia o al menos de inteligencia militar? Es una situación que ayuda a la tranquilidad de la seguridad mexicana, que habla justamente de cómo se va a ejecutar este acuerdo y sobre todo, ¿cuál cree que es su posición en cuanto a relaciones e igualdad? Hoy día, ¿hay una asimetría o una simetría entre México y los Estados Unidos? Bueno, en efecto, el día de ayer hubo un percance donde radares mexicanos detectan la presencia de una aeronave con capacidades de inteligencia y guerra electrónica en territorio mexicano, en el Golfo de California.
Estos vuelos siempre han ocurrido. Lo que fue inusual es que el transponder de la aeronave sí venía encendido, es decir, el vuelo no estaba oculto, como suele ocurrir como un vuelo comercial más, sino que abiertamente el gobierno estadounidense estaba avisándole a los radares mexicanos que tenía una aeronave realizando actividades de recolección de inteligencia. Y la realidad es que, a ver, aunque siempre ha ocurrido esto, siempre la soberanía mexicana pues ha tenido que doblar y conceder muchas cosas para acomodar las inquietudes y necesidades operativas de nuestros vecinos norteamericanos. La realidad es que el gobierno mexicano no está de acuerdo con estas políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum y su predecesor López Obrador siempre fueron muy vocales con respecto de desechar cualquier posibilidad de una intervención militar norteamericana en México, pero bueno, la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas sí permite eso. El Acta Patriota, toda la legislación que surge después de los atentados contra las Torres Gemelas, dotan al ejército y a las policías norteamericanas de extraterritorialidad. Y yo creo que este tipo de vuelos que acabamos de ver se van a volver mucho más frecuentes en los próximos meses. Ahora, ¿cómo se ve finalmente que esta discusión se haya aplazado para 30 días? ¿Cree que va a haber un acuerdo finalmente? Y aquí estoy pensando también en que Estados Unidos se va a ver afectado. México tiene una fuerte industria automotriz. Es más, los propios estadounidenses, economistas, analistas, expertos económicos dicen, México desarrolla las piezas para los autos estadounidenses. Estos autos insignia, ustedes conocerán las distintas marcas americanas que ellos dicen que tienen piezas mexicanas finalmente desarrolladas en México. ¿Cree que eso va a ser algo, un aliciente para que no se pase a estas tarifas? ¿O la verdad usted cree que en cuanto a presiones, Donald Trump no tiene miedo a ejercerlas por más que los perjudique temporalmente? Los economistas mexicanos suelen decir, cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. La relación es muy asimétrica, depende mucho más porcentaje de la economía mexicana del comercio con los Estados Unidos versus lo que nosotros representamos para su economía en América del Norte. Y en ese sentido, aunque claro, habría consecuencias notorias para la economía estadounidense de desmantelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la realidad es que México tiene mucho más que perder y la narrativa de que sería dispararse en el pie y que el gobierno de Trump en el fondo le haría un daño a sus ciudadanos, me parece más una estrategia narrativa que una estrategia comercial. El gobierno mexicano tiene todo que perder. Si se desmantela el Tratado de Libre Comercio, estamos frente a la posibilidad inmediata en este año, no solo de desaceleración económica, sino de una recesión para la economía mexicana, cosa que no tendría ni de cerca ese alcance en la economía estadounidense. Y no me parece que sea una victoria o una resolución a la crisis, porque en 30 días tenemos que volver a tener esta conversación incómoda y ya es un modus operandi del gobierno de Donald Trump el anunciar este tipo de tarifas, este tipo de chantajes para obtener algo de regreso en materia de política exterior. Pero ahora el gobierno mexicano ya no tiene mucho más que ofrecer. Ya el ejército mexicano hoy en día es la patrulla fronteriza outsourceada de los Estados Unidos para perseguir migrantes, cosa que nunca se había hecho en la historia militar mexicana. Y en ese sentido ya tenemos pocas cosas más que se puedan ofrecer para satisfacer a nuestro vecino del norte. Fue muy llamativo lo que ocurrió con Colombia, ¿no? En Colombia, a pesar del Plan Colombia, de la sinergia de la política de seguridad estadounidense y colombiana, aún así Donald Trump no se tienta el corazón para anunciar aranceles, para retirar visas, y ese es un poco el miedo que hay aquí en México, que vemos hacia otros países que sí han cooperado más con los Estados Unidos, como es el caso de Colombia, y ni siquiera eso ha comprado buena voluntad como para que no ocurran estos desplantes tan violentos a nivel de política comercial y de política de seguridad. Lo quiero llevar un poco fuera de México a lo que sucede con China, desarrollador de tecnología. Incluso, por ejemplo, podemos hablar de una marca estadounidense que desarrolla y tiene la fábrica de teléfonos en el territorio chino. También, por ejemplo, Donald Trump ha anunciado aranceles para el cobre, para los chips, por ejemplo, y el acero, todo lo que sea importado a los Estados Unidos. ¿Usted cómo ve también esa medida, siendo un experto también en seguridad, que, por ejemplo, el tema de los chips semiconductores hoy día se ve en riesgo en los Estados Unidos? ¿Es un problema para ellos? ¿Es un problema para el resto del mundo, cree usted? El gobierno de los Estados Unidos empezó a externar muchas de estas preocupaciones después del COVID, de la vulnerabilidad de ciertas cadenas productivas que son relevantes no solo para el comercio y la prosperidad de su país, sino para tecnologías importantes como son los misiles, como son microprocesadores, como es toda la industria informática.
y creo que lo que hemos visto en América Latina es un grado diferente de qué tanto se activa la respuesta inmune de los Estados Unidos. China y Rusia tienen mucha presencia comercial en Sudamérica a través de préstamos, a través de comercio con diversos países de la región. Eso ha estado bloqueado por completo en México. Hubo un incidente notorio en 2017 cuando viaja Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, para viajar aquí a México y ofrecer una serie de acuerdos comerciales y sobre todo acuerdos de venta de armamento. Y en ese instante reacciona al Congreso de los Estados Unidos y avisa, si a ustedes se les ocurre comprar lo que sea de comerciantes rusos, van a haber sanciones, embargos, un desmantelamiento de la actividad comercial entre México y Estados Unidos. Y lo mismo ha pasado con el gobierno de China. El gobierno chino ha intentado ofrecer préstamos, construir obra pública en México como ocurre en otras partes de Sudamérica, y la reacción del gobierno estadounidense ha sido muy violenta, de decir, no, o sea, yo no quiero esa influencia comercial en el sur de mi frontera. Y en ese sentido, para los Estados Unidos es una preocupación estratégica, de competencia estratégica a lo largo de las décadas, el impedir que China se convierta en el principal socio comercial de las naciones latinoamericanas. Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de México, le queremos agradecer por esta conversación y ayudarnos también al análisis de un tema que vemos lejano, pero la verdad se podría hacer muy cercano con sus impactos. Muchas gracias por esta conversación, que esté bien. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los auditores. Que esté muy bien, cuídese. Y vamos a seguir hablando de una situación con Estados Unidos y también El Salvador, en este caso porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y aseguró que justamente va a recibir prisioneros migrantes en su cárcel de máxima seguridad. Luego de esta reunión con el representante estadounidense, acusó un acuerdo migratorio sin precedentes, donde se van a recibir a estos migrantes, al parecer, obviamente condenados en la cárcel justamente de máxima seguridad de El Salvador, en estas cárceles creadas para combatir a las maras y donde incluso ha habido acusaciones de vejaciones y violaciones a los derechos humanos. Va a recibir a migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que hayan cometido crímenes en territorio estadounidense a cambio de un importe. Obviamente esto no es gratuito, lo mismo que ocurre por ejemplo en Guantánamo, donde además durante las últimas horas se confirmó que ya han comenzado los vuelos de migrantes con crímenes a su haber hacia el centro de la base, quiero decir, militar de Guantánamo en la isla de Cuba, pero es un territorio que le arrienda a Estados Unidos a Cuba, en el cual el gobierno cubano ha dicho que no ha recibido ningún peso porque no han ido a buscar el dinero de ese arriendo. Trump además explicó que se acordó con El Salvador que acepte la deportación de los extranjeros ilegales en Estados Unidos que sean criminales de cualquier nacionalidad, ya sean del M-13 o del Tren de Aragua, y alojarlos en sus cárceles, informó. Ahora, no se sabe el detalle. ¿Y por qué lo decimos en cuanto a esto? Porque no se habla si son crímenes de peligro, son crímenes menores, pensando por ejemplo en el caso de chilenos que fueron detenidos en los Estados Unidos luego de haber sido acusados de robar la casa justamente de un quarterback de la NFL, y que también de los Bengals de Baltimore justamente, y lo que también llama la atención en cuanto a si ellos podrían ser parte o no de este grupo, o si van a ser llevados a Guantánamo, o si finalmente van a cumplir sus condenas en una cárcel de los Estados Unidos. Ahora, lo importante de todo esto es este acuerdo, este importe que le va a pagar Estados Unidos a El Salvador para finalmente, podríamos decirlo, deshacerse de estos migrantes indocumentados que hayan cometido delitos en los Estados Unidos. Y así terminamos esta edición de Hoy en el Mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias, con la invitación a que sigan conectados en nuestra señal 24/7. Que estén bien.